Bueno, pues buenas tardes. Antes de nada, quería agradecer al comité científico su trabajo de revisión y valoración de esta comunicación y también las labores desarrolladas para estar hoy aquí en este webinar. Es un placer estar aquí y poder acercar un enfoque dentro del ámbito de la consultoría de transporte vertical debido a mi experiencia en la firma Resuelve. Hay estudios que indican que la demanda energética de una instalación de transporte vertical es aproximadamente un 5% del total consumida en un edificio. Por ello, es importante que esta instalación sea lo más eficiente posible. Las normas que estandarizan el método de medición del consumo y la clasificación energética de estos ascensores son las normas ISO 25745 y en menor medida la guía VDI 4707, que también se basa en la primera ISO 745. Estas normas ISO son las más desarrolladas y cuentan con el consenso internacional, incorporándose como normas UNE y EN. Este método se basa principalmente en el consumo de energía de un ascensor durante un ciclo o durante 24 horas, dependiendo del sistema. En viaje y en estado parado. Esto es importante porque no solamente tenemos que pensar en el consumo de un ascensor durante los viajes de subida y bajada, sino también que consumen mientras están en estado de reposo. También establecen una categoría de uso del ascensor según el número de viajes al año. Esta categoría de uso es muy importante, ya que un mismo ascensor puede tener clasificaciones energéticas diferentes en función del número de viajes que vaya a realizar en un día. Por ejemplo, habitualmente en el sector residencial, los ascensores tienen poca tasa de viajes, lo que significa que dentro del consumo global tendrá mucho peso su consumo dentro del estado de reposo. Sin embargo, un ascensor en el sector de oficinas o en el sector de comercial tiene una alta tasa de arranques y por ese motivo el sistema de tracción y la maniobra son los que tienen mayor peso dentro de un consumo global. En realidad, también otros factores, quizá más experimentales, influyen en el consumo energético de los ascensores. El trabajo presentado trata sobre ellos y aquí repasaremos lo más importante. Para conseguir la configuración más eficiente en cualquier instalación de ascensores, es fundamental partir de un adecuado estudio de tráfico vertical. Esto es importantísimo, no solo a efectos de eficiencia energética, sino también funcional. Con él se determina la dotación y configuración óptima de ascensores para cualquier edificio, estudiando su funcionamiento en grupo. Esto también es interesante porque en el caso de las normas ISO solamente se analizaban los ascensores de un grupo. Una vez realizado este estudio, se obtienen los principales datos funcionales que deben cumplir los ascensores y que se indican en la presentación. Así que, además, se indican la capacidad de transporte del sistema y el tiempo medio de espera de los usuarios, entre otros. Estos son datos muy importantes para analizar el tráfico y el nivel de requerimientos que van a tener esos ascensores. En este análisis se puede obtener una estimación del consumo energético del sistema de tracción para todo el grupo de ascensores. En cuanto a la elección de los componentes de un ascensor, la maniobra es uno de los principales. Controla y gestiona las acciones que efectúa el ascensor y los tipos más eficientes son la maniobra convencional, colectiva, selectiva y subida y bajada y la selección anticipada de destino. No siempre una es más óptima que la otra y dependerá del resultado del estudio de tráfico vertical que ya hemos comentado. Cualquiera de ellas debe ser sofisticada, equipando algoritmo adaptable a la demanda del tráfico, módulo de inteligencia artificial y modo stand-by en ausencia de tráfico vertical. Este modo se debe activar a los 5 minutos después de la última actividad registrada. En el caso de la maniobra de selección anticipada de destino, también irá equipada con modo eco para las horas valle, optimizándose el número de ascensores que funcionarán cuando existe una menor demanda de tráfico. El sistema de tracción es el otro componente principal de cualquier ascensor. Es el encargado de transformar la energía eléctrica en movimiento y está compuesto por la máquina de tracción que transmite el movimiento a la cabina y el variador de frecuencia que regula la velocidad y el par de giro de la máquina. Son los principales consumidores de energía y especialmente en aquellos ascensores con una alta tasa de viajes, como hemos comentado anteriormente. El sistema más eficiente energéticamente es el formado por máquina de tracción gearless, síncrona de imanes permanentes, que más o menos tiene un rendimiento que oscila entre el 85 y el 98%, controlada con un variador de corriente alterna de voltaje variable y frecuencia variable regenerativo, que genera energía cuando existe una descompensación favorable de cargas en el funcionamiento del ascensor. Esto es muy importante porque
se considera que existe un ahorro aproximado de un 20% frente a un variador no regenerativo, que son los principales consumidores de un ascensor. Con respecto al resto de componentes, caben destacar las puertas, capaces de realizar, en función del uso de cada ascensor, más de 3.000 operaciones al día. Por ello, es recomendable instalar puertas automáticas con un operador accionado mediante un motor síncrono de imanes permanentes, un poco como ocurría con las máquinas de tracción, y un controlador de voltaje variable y frecuencia variable, también como nos ocurría con las máquinas de tracción. A menor escala, como es lógico, pero en una tecnología similar. Su diseño en cuanto a tecnología y tipología y peso también es fundamental, porque no es lo mismo trasladar unas puertas grandes y pesadas que unas de menor peso. Como es lógico, se recomienda que la decoración interior de cabina sea de bajo consumo, pero eso sí, es fundamental que se equipe el sistema de iluminación de interior de cabina con un apagado automático. De lo contrario, se penalizaría de forma muy importante la clasificación energética de cualquier ascensor. Por ejemplo, un mismo ascensor en el sector residencial donde permanece muchas horas parado, esa cabina estaría encendida y puede pasar de una clasificación B a una C perfectamente solo por ese concepto. Entonces, es algo muy importante. También se recomienda evitar colocar componentes que generen calor en el interior de la cabina para que no sean necesarios equipos adicionales de refrigeración. Por ejemplo, en el caso de desear colocar pantallas grandes de contenidos, pues se debe intentar que toda la parte electrónica se instale fuera del camarín de la cabina de forma independiente para que ese calor se disipe fuera de esta cabina. Los paneles de señalización y mando en pisos también pueden suponer un consumo importante porque al final es un gran consumo, o sea, es un gran número de unidades dentro del edificio. Si suman las plantas y el número de ascensores, puede ser un gran consumidor. Debe ser de bajo consumo. En el caso de la maniobra de selección anticipada de destino, el panel de mando deberá llevar equipada la función stand-by, una activación mediante un radar, según se acerca al usuario. Y por último, se recomiendan rodaderas para los elementos de guiado del ascensor. Se puede ver ahí en la imagen, esas rodaderas que están en color rojo. Este tipo de sistemas no tienen fricción con las guías, que son los elementos por los que viajan, y al contrario de lo que ocurre con otros sistemas, como pueden ser las deslizaderas, que sí que tienen fricción, además de que no es necesario engrasar estas guías, evitando aceites contaminantes. También las guías por las que circulan pues deben encontrarse bien alineadas y aplomadas para evitar picos de consumo durante el viaje. El principio de todo ascensor es el movimiento de masas, venciendo la fuerza de la gravedad. Se busca el máximo equilibrio entre masas, evitando pesos no compensados, con el objetivo de que sea necesaria la misma energía en subir o en bajar una cabina al 50% de su carga nominal. Por un lado, tenemos el contrapeso, que debe ser igual a la masa de la cabina y un 45 o 50% de la carga nominal, para que esté más o menos equilibrado. Sin embargo, en ocasiones este porcentaje se puede ver variado en función del uso. Por otro lado están los sistemas de compensación, que pueden ser cadenas de compensación o sistemas de cable de acero y poliadhesora, como es la imagen, que equilibran el peso muerto de los cables de tracción y cables flexibles que cuelgan debajo de la cabina para que todo esté en equilibrio. Existen otros factores arquitectónicos que también influyen en menor medida. Juan, perdona, si puedes ir terminando, se acaba el tiempo, perdón. Sí, ya he terminado. Vale. Simplemente agradecer a mis compañeros Luis Sánchez y Florentino también su colaboración y Luis Sánchez también por el aporte que me ha facilitado de información y otras personas que también me han ayudado en mero medio. ¿Vale? Muchas gracias.